de Investigación y Posgrado, doctor Jaime Javier Gutiérrez. Gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes a todos. Me gusta siempre venir a la casa, doctora Araceli, ¿no? Sobre todo este año, estamos en la conmemoración de 50 años de ICASE, tal vez el instituto más antiguo de la universidad, si no me equivoco, que inauguró primero, un año antes. Y en esta celebración, en esta conmemoración, han decidido hacer una serie de conferencias, tipos de foros y esto. Y en algunos he podido asistir, otros no he podido asistir por razones obvias, ¿no? Pero cada vez que veo la agenda que nos envían, el tema anterior se ve superado por el próximo. Yo digo, ya no pueden inventar más nada de esto. Y por ejemplo, estuve en el anterior sobre el tema de las tutorías a nivel de educación superior. Estuvimos también aquí en un foro sobre inequidad de género, ¿sí? Y todos estos temas, ¿sí? Mujer y ciencia, todas estas cosas, temas muy pertinentes, ¿no? Pero ahora, cuando vi la invitación y hablan de educación de la primera infancia, realmente como cerraba el video, ¿no? ¿Sí? Para entender la historia completa hay que ir al inicio de esto. Y el inicio de nosotros como sociedad empieza en la infancia, no hay otro lugar para eso. Y me hace recordar entonces las palabras de Einstein cuando decía que él era un sorprendido de que el sistema educativo no lograba destruir a la imaginación y a la creatividad de los niños. Imagínense, estamos hablando del sistema educativo alemán, que cuando hablamos del sistema educativo alemán nos parece wow. Esa es la impresión que tenía Einstein sobre cómo se educaba a los niños en Alemania a inicios del siglo XX. Y él era un firme crítico de que esa no era la manera de hacerlo. ¿Por qué no era la manera de hacerlo? Porque cuando hablamos, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, la palabra investigación es ubicua. Cuando usted ve cualquier académico en cualquier universidad del mundo, hay una palabra que no puede faltar, que es la palabra investigación. Y a veces perdemos de vista de que la formación del investigador no comienza en la universidad, no comienza con sus estudios de posgrado. La formación del investigador comienza en la infancia. Ese es el punto de partida. Y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para justamente encontrar ese modelo educativo que permita el desarrollo de la creatividad y la curiosidad. Es la única manera de hacerlo. La vida no da respuestas. La vida siempre pone preguntas. Y el éxito de nosotros en la vida depende de nuestras posibilidades de dar respuesta a esas preguntas, ¿sí? Y siempre lo que hacemos es aprendernos las preguntas junto con las respuestas, pero la vida suele jugarnos sucio y nos cambia las preguntas cuando ya nos sabíamos todas las respuestas, ¿sí? Entonces el tema es realmente fascinante. Yo trato de ser matemático y ustedes saben que es un problema el tema de la enseñanza de la matemática, sobre todo en los primeros años de escolaridad, y es verdaderamente un reto. Yo personalmente no hago matemática para infantes, pero mis colegas del departamento que lo hacen, wow, mis respetos, ¿sí? Porque trabajar con niños y tratar de motivarlos por cosas que se pueden tratar de manera muy abstractas es realmente un reto. Así que este tema de la educación de la primera infancia es un tema que nos compete a todos y debemos centrar nuestros mayores esfuerzos no en el futuro nuestro, en el presente nuestro. Los niños son el presente nuestro, no el futuro. Lo que no podamos hacer con ellos ahora no va a ser posible de ninguna manera después. Así que yo felicito la iniciativa del ICASE en estos ciclos de conferencias y particularmente la elección de este tema. Así que muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos, señor vicerrector, doctora Araceli, Nadia, Gloria. Recibo un saludo cordial de la representante de UNICEF, la señora Kyung Sun Kim. Me toca hacer la introducción
y el marco general de lo que va a ser este ciclo de conferencias. Primero les voy a hablar acerca de qué es UNICEF, un poco para que sepan de la historia, ¿no? El programa de cooperación entre el gobierno de Panamá y el Fondo de las Naciones Unidas. Voy a también hablar sobre el sistema educativo a nivel de datos macro y me voy a referir a dos. El Ministerio de Educación tiene alrededor de 39 unidades operativas y me voy a referir, no, si quieres capaz, y me voy a referir a dos específicamente y finalizando entonces con el tema ya específico de educación en la primera infancia. Bueno, primero, UNICEF es la mayor organización a nivel mundial que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos en más de 191 países y territorios. Somos los veedores de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí pueden ver en este mapa las 7 regiones que abarca UNICEF y las sedes principales. Bueno, UNICEF surgió en 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de niños y niñas quedaron huérfanos en esta guerra y surgió como un fondo de emergencias. Y en 1950, bueno, se presenta, digamos que el informe del trabajo realizado y los países del mundo dicen, pero bueno, nosotros también tenemos grandes necesidades de la niñez, así que se decide ampliar su mandato. En 1959 se publica la Declaración de los Derechos del Niño y 30 años después la Convención de los Derechos del Niño, que incluye los derechos y los deberes, es una de las convenciones con mayor cantidad de países firmantes, y Panamá es un país también que es signatario, y UNICEF abre unas oficinas en Panamá en 1991. Ya tenemos 28 años de presencia en el país, así que es un poco de la historia, ¿no? Tenemos un plan estratégico enfocado en que cada niño sobreviva y prospere, que cada niño aprenda, que cada niño esté protegido contra la violencia y la explotación, que cada niño viva un ambiente seguro y limpio y que cada niño tenga una oportunidad equitativa en la vida. En el mundo hay 130 millones de niños que están en 4º grado y no tienen competencias básicas en lectura y en matemáticas. 61 millones de niños no tienen acceso a preescolar, 60 millones no tienen acceso a la educación primaria y 142 millones no tienen acceso a la educación secundaria. Así que tenemos grandes retos a nivel del mundo. En el caso de Panamá, tenemos un programa de cooperación del 2016 al 2020 que tiene diferentes componentes. Uno de sus componentes es el sector educación, que vemos el tema de desarrollo infantil temprano, educación intercultural bilingüe y niños y niñas fuera de la escuela, ¿no? También vemos temas de protección integral y todo el tema de emergencia ahora con la crisis migratoria que estamos viviendo en la región. Un poco sobre los datos de Panamá. Bueno, Panamá tiene una población de 4.3 millones. 1.3 millones son niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. 350.000 niños y niñas de 0 a 5 años, refiriéndonos específicamente a lo que vamos a hablar hoy. Y tenemos más de 450.000 niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza multidimensional. ¿Y dónde están estos niños? La mayoría están en las comarcas. En Panamá tenemos a 90.000 niños que viven en pobreza multidimensional. Eso quiere decir que carecen de 3 o más derechos, ¿no? Un poco sobre el MEDUCA. El sistema educativo tiene 827.000 estudiantes, 715.000 están en el sistema oficial. Tenemos 49.000 docentes, de los cuales 42.000 son parte del sector oficial, y tenemos más de 3.400 escuelas, 3.000 escuelas del sistema oficial y 4.000 escuelas del sector particular, y 400 escuelas, perdón.
y tenemos más de 1.400 escuelas rancho. El presupuesto de Meduca se habla del 6%, ¿no? Más de 1.000 millones en funcionamiento, 100 millones en lo que es el seguro educativo, el FESE, y 170 millones en inversión. Estamos hablando de 1.300 millones. Cuando se habla del 6% de la educación también se incluyen otras instituciones, y está alrededor de, creo que 2.000 millones de dólares, ¿no? Y de eso 1.300 es el presupuesto de Meduca. Para que Panamá llegue al 6%, estaríamos hablando de 3.000 millones de dólares. Y bueno, eso es un gran reto, ¿no? No solamente de dónde conseguir el dinero, ¿no? Que seguramente lo tenemos, sino que cómo podamos administrarlo. Ese va a ser un reto grande. Quisiera referirme a la educación de las comarcas porque considero que consideramos que es donde tenemos los mayores retos. Y quisiera mencionar algunos datos, ¿no? Según la prueba Crecer del 2016, casi el 90% de los estudiantes de tercer grado de las comarcas no alcanza el nivel básico de lectura. Definitivamente tenemos que mejorar la transición entre el idioma materno y el idioma de enseñanza, que es el español. Pero esto tiene que iniciar desde las etapas iniciales. Aquí podemos ver los datos más desagregados, donde a nivel del sistema educativo, la mitad de los estudiantes de tercer grado de todo el sistema educativo no logran el nivel en lectura, ¿no? Pero se agrava cuando nos referimos a las comarcas, y esto es muy preocupante porque tenemos los mayores índices de pobreza, el menor acceso a servicios de salud, de educación, etcétera, y además de eso no están recibiendo una educación como se debe, una educación apropiada, ¿no? Bueno, esta imagen corresponde a la comarca Nuevo Ebulé, que es la comunidad de Cerro Toe. Ustedes ven a esos niños caminando. Muchos de esos niños tienen que caminar 1 a 4 horas por trayecto, a veces solamente desayunando un café o un plátano. Estamos hablando de calidad educativa, pero estos niños tienen este reto aún mayor de que tienen ese desafío de que no tienen una alimentación adecuada. Y quisiera referirme al programa de nutrición del Ministerio de Educación, que actualmente sus programas abarcan entre el 30 y el 40% de las necesidades calóricas. Tenemos el programa de alimentación complementaria, que es conocido como vaso de leche, crema, galleta. Sobre todo en las comarcas es donde se suministra el tema de las cremas, y alcanza el 80% de los niños. Esto es algo complementario, ¿no? No cubre todas las necesidades, ¿no? Tenemos también el programa de producción de alimentos, que es un programa más que todo educativo, donde se aplica en 700 escuelas y los niños y niñas aprenden a cómo cultivar la tierra, ¿no? Y tenemos el programa de granos para el almuerzo escolar, que incluye arroz, frijol, lentejas, y con los fondos del FESE tienen que comprar los utensilios, los aceites y los demás implementos, ¿no? Y este cubre solamente al 20% de los estudiantes, solamente 3 días a la semana. En nuestra visita reciente a la comarca pudimos constatar de que escuelas de más de 1.000 estudiantes, por ejemplo, imagínense que una escuela donde la mayoría de los estudiantes tiene un nivel socioeconómico bajo, y tener este criterio de 20%, ¿no? Creo que tenemos que aumentar la cobertura de este programa, porque teniendo este desafío que les mencioné anteriormente, de que tienen que caminar 1 o 4 horas con un desayuno de un café, y que cuando van a la escuela no tienen la alimentación adecuada, definitivamente que es misión imposible para este docente lograr un aprendizaje significativo. Bueno, el tema de agua también nos preocupa muchísimo, y aquí podemos ver algunos datos. De las 3.000 escuelas del sistema oficial, 528 tienen suministro del sistema de agua potable, 1.500 tienen acueductos rurales, y 426 las agrupé
tienen, digamos que a través de pozos, lluvias, quebradas, carros cisternas, ¿no? Y bueno, quise hablar de esto antes de referirme al tema de educación inicial o al tema de calidad, porque me parece importante resaltar de que creo que tenemos retos básicos todavía, que es el tema de agua, alimentación y sanidad, que tenemos que solventar para que sobre todo los niños y niñas que viven en áreas de difícil acceso en la comarca tengan la oportunidad de desarrollar un adecuado aprendizaje, ¿no? Ok, este fue el video que les mostramos al principio. Bueno, creo que no hay necesidad de mostrarlo ahorita. Todo el mundo quedó claro, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos una ventana de oportunidad. De 0 a 3 años, los niños forman el 80% de su cerebro. Si no aprovechamos, si estos niños no reciben una adecuada alimentación, una adecuada estimulación, servicios de salud, aprendizaje temprano, definitivamente los va a afectar para el resto de su vida. También sabemos por estudios, tenemos al Dr. Hedman, ganador del Premio Nobel de Economía, que nos dan datos sobre cuál es el impacto que tiene en las políticas públicas el hecho de una inversión adecuada en primera infancia, sobre todo en los primeros años. Y por cada dólar que se invierte, eso retribuye a la economía de 1 a 7 dólares. Retribuye. Pero si no se invierte, tenemos que gastarlo de 1 a 17 dólares en subsidios, en cárceles. Entonces ahí tenemos como el argumento, ¿no? Definitivamente la inversión en primera infancia es la mejor inversión que puede tener el país, porque tiene la mayor tasa de rentabilidad, más que cualquier otra inversión en el sector de educación. Y bueno, Panamá es un país de ingreso alto. Este año somos considerados un país de ingreso alto, pero a nivel de la región es el cuarto, quinto país con la menor cobertura de 3 a 5 años. Y esto es una información que tenemos disponible por la base de datos de la UNESCO también. La última del 2015 es una de las carencias que tenemos en nuestro país, la falta de información también, y tenemos grandes retos y mejorar ese tema, ¿no? Bueno, un poco para que conozcan el marco conceptual de UNICEF en el tema, ¿no? Tenemos los planes de estudio, los maestros, la familia, el tema de calidad, la planificación y la asignación de recursos, ¿no? No quisiera extenderme mucho acá porque tengo solamente 30 minutos, ¿no? Pero para mencionar importantes antecedentes, el CONAIPI, que define la gobernanza y el trabajo interinstitucional de todas las organizaciones relacionadas con primera infancia, y tenemos el PAIPI y la RAIPI, que bueno, el RAIPI, la ruta de atención, que trabaja con base a 4 derechos, que es el derecho a la crianza con pautas adecuadas, salud y nutrición, aprendizaje temprano y identidad, ¿no? Un poco para entender el ecosistema de educación inicial, que también llaman educación para la primera infancia. De 0 a 3 años lo llamamos desarrollo infantil temprano, y de 4 a 5 la educación preescolar. Hay una cantidad de servicios extensos como lo son los CAIPI, los COIF, el preescolar, los centros de desarrollo infantil del municipio de Panamá, por ejemplo. Estos son modalidades formales, y también tenemos las modalidades no formales que son llevadas sobre todo en regiones donde la población está muy dispersa, y esto es una estrategia que ha sido muy efectiva a nivel de la región. Tenemos los CEFACEI, los CEI, también tenemos modalidades de visitas domiciliarias que trabajan con familias, que la modalidad es Cuidarte, que está en un plan piloto. En años anteriores, por muchos años, estuvo la modalidad EIH también, y que son muy importantes porque tenemos que tener programas que se enfoquen en la familia también y que los ayuden a fortalecer esas herramientas de crianza que tienen, ¿no? Refiriéndome un poco a la cobertura de 0 a 5 años, de 0 a
a 3 años tenemos una cobertura de 6 o 7%. Estamos hablando de una población arriba de 350.000 niños y solamente estamos atendiendo a alrededor de 20.000. Y educación de la primera infancia es la mejor inversión que pueda tener el país y solamente estamos atendiendo al 16%. Hay que reconocer que hay avances, sobre todo en la definición de estándares de calidad, en las modalidades, en el entendimiento de un buen preescolar implementado, un buen centro de desarrollo infantil, y bueno, ahora tenemos el reto de aumentar esa cobertura, ¿no? Y de 4 a 5 años, que es la educación preescolar, tenemos una cobertura alrededor del 65%. Bueno, en el caso de las familias, más del 45% de las familias en Panamá, según una encuesta realizada en el 2013, tienen pautas de crianza violentas, por lo que necesitamos políticas y programas enfocados en fortalecer las herramientas que tienen estas familias y su entendimiento sobre la educación inicial también, porque hay una cultura general de que el niño debe aprender a leer y a escribir desde el preescolar, ¿no? Entonces no podemos saltarnos esos pasos. Uno no corre antes de caminar o de gatear, ¿no? Entonces igual pasa en la educación inicial, y yo creo que aquí la doctora Gloria nos puede hablar más del tema, ¿no? En el tema del currículum, nosotros tenemos en educación inicial 2 currículums, de 0 a 3 años y de 4 a 5. Bueno, una digamos que de las propuestas a corto plazo es tratar de mejorar la sinergia entre ambos currículums, y se estima que si queremos universalizar el preescolar y cubrir al menos un 30% de la población con servicios de desarrollo infantil, necesitaríamos más de 6.400 maestros y maestras y promotoras y promotores. Bueno, esto es un poco el tema de recursos, ¿no? Actualmente voy a referirme solamente al preescolar. Si dividimos el presupuesto que tiene la Dirección de Educación Inicial entre el número de niños, nos da un número unitario de $800, ¿no? Y tengo que aclarar que no necesariamente en la práctica sean $800 por niño, porque tenemos dos modalidades, ¿no? La formal y la informal. Pero los datos disponibles actualmente no nos permiten desagregar la información, y es algo que UNICEF está apoyando al Ministerio de Educación y a otras instituciones a definir el presupuesto de primera infancia, de niñez, ¿no? También nosotros hicimos un ejercicio con el Ministerio de Educación y determinamos que el presupuesto ideal para las modalidades informales, el ideal incluyendo todo, por ejemplo el tema de alimentación, que está calculado en, un ejemplo, ¿no?, 70 centavos por niño por día, el estándar, digamos que de la región es al menos 2.50, ¿no? Entonces nosotros hicimos un ejercicio donde definíamos cuál podía ser el presupuesto ideal por niño o por modalidad, ¿no? Entonces estábamos hablando de 1.200 en las modalidades no formales y 1.700 en las modalidades formales, que es el preescolar. La dirección de inicial tiene un presupuesto actual aproximado de 78 millones. Si nosotros decidiéramos como país el día de mañana universalizar el preescolar, atender a esos 40.000 niños que no tienen acceso al preescolar en nuestro país, y que probablemente esos niños, la mayoría estén en áreas de difícil acceso, el país tendría que aumentar su presupuesto de 72 millones a 200 millones de dólares. De 4 a 5 años, refiriéndome. Bueno, esto para que hagamos una reflexión. La dirección inicial tiene 5 personas en su staff directivo, ¿no? En la oficina principal, ¿no? De estas, 2 personas son técnicas. Tienen 100.000 beneficiarios
40.000 no beneficiarios. ¿Ustedes creen que una dirección con 5 personas tiene capacidad de atender a 100.000 beneficiarios? Bueno, y tienen 23 supervisores a nivel nacional para supervisar o idealmente acompañar a 4.000 docentes del sector público, del sector oficial y del sector particular. Así que un poco para que vean los retos, ¿no? Uno de los mayores retos que va a tener el próximo ministro de Educación en nuestro país es la capacidad técnica que tienen las unidades operativas, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Durante 3 meses trabajamos con un equipo del Ministerio de Educación, también con actores externos, que varias de las personas que están aquí participaron también, y hicimos un diagnóstico, que es lo que les acabo de presentar, algunos datos de ese diagnóstico, pero también una propuesta de cómo mejorar la calidad del preescolar. El Ministerio de Educación tiene el programa de mejoramiento de la eficiencia y la calidad del sector educativo, que tiene 4 componentes. La transformación digital, que tiene que ver con los sistemas de información, el sistema de evaluación, lo que no se mide no se puede mejorar, y el apoyo pedagógico integral y continuo, que son los equipos de excelencia. Y también se incluía el tema de materiales y suministros, ¿no? Nosotros para educación preescolar tenemos varias recomendaciones. En el tema de sistemas de información, nosotros pensamos que el MEDUCA debe contar con un sistema que incluya a todas las modalidades. Actualmente tenemos diferentes bases de datos de diferentes instituciones y el sector particular, pero ninguna base de datos se está hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos dónde están los niños que no están asistiendo? ¿Cómo sabemos dónde se están asistiendo? ¿Dónde se están atendiendo a estos niños, ¿no? Y fuera de lo que es el servicio, también los niños y niñas reciben otros servicios, como servicios de salud, ¿no? Entonces la propuesta es que podamos lograr como país un seguimiento nominal. Por ejemplo, que el sistema de salud nos vaya diciendo al sistema educativo: estos son los niños que tú vas a recibir, ve planificando dónde tienes que tener más docentes, en qué necesidades tienen esos niños, por ejemplo, necesidades educativas de aprendizaje. También proponemos un estudio de 5 dimensiones, y esto es una iniciativa del 2015, si no me equivoco, de UNESCO y UNICEF, para determinar las causas de exclusión, los factores de exclusión educativa. El primer nivel de exclusión educativa es no asistir al preescolar. Así que yo creo que creemos que el país debe contar con un entendimiento, sobre todo para planificar políticas y programas, ¿no? Y otra de las recomendaciones es actualizar las normas técnicas y fichas de costo de las modalidades no formales, que se tienen que fortalecer. Y sobre todo en los sistemas de información se tienen que incluir también, porque actualmente las modalidades formales no son parte de las estadísticas o de los sistemas de información actuales, ¿no? Otra de las recomendaciones es diseñar la evaluación para el preescolar, y el Ministerio de Educación ya lo tiene dentro de sus planes, pero en esta propuesta quisimos incluirla para que sea parte del discurso, ¿no? Que tenga la coherencia de que es importante. Y también es importante, recomendamos generar un sistema de registro y funcionamiento de instituciones, sobre todo para hacer un adecuado seguimiento de los logros, por ejemplo, que cada institución, por ejemplo el municipio, las instituciones particulares, puedan alimentar un sistema de información que nos permita entender, y esto garantizaría, digamos, que la labor rectora del Estado de saber dónde están los niños, en qué instituciones están y qué servicios están recibiendo, ¿no? Otra de las propuestas, que es la parte de equipos técnicos de excelencia, bueno, actualizar el currículum de preescolar, que es parte de
de lo que les comenté, que se está pensando mejorar la sinergia entre el currículum de 0 a 3 años y de 4 a 5 años, y también fomentar a través de universidades panameñas, con apoyo de universidades de altos estándares a nivel internacional, fomentar el acompañamiento pedagógico en preescolar. Esto es muy importante y nosotros pensamos que el país tiene que generar capacidades y fortalecer a los docentes que ya están en el sistema educativo. Solamente están ingresando nuevos docentes, creo que en una tasa 1.2% son los docentes que tienen menos de 25 años. Así que los docentes, la mayoría de los docentes que están en el sistema van a estar ahí 20 años. Y bueno, parte de esas estrategias es fomentar el acompañamiento pedagógico, ¿no? Otro de las recomendaciones es, y esto sería como un complemento, ¿no?, generar una plataforma digital, pero no solamente enfocada en los docentes, ¿no?, sino también en las familias, para que las familias tengan recursos y puedan, digamos, que tener un complemento de cómo mejorar su rol en la educación, ¿no? Y también proponemos un concurso de buenas prácticas de la educación preescolar para fomentar, sobre todo, que las escuelas que están aplicando prácticas innovadoras se den a conocer estas prácticas, que se comparta con otras escuelas. También incentivar a los medios, a los periodistas, a escribir sobre educación inicial, porque nos queda claro de que educación inicial es la inversión más importante, pero tenemos un largo camino por recorrer y los niños y niñas de preescolar no van a las calles, no cierran calles, entonces ¿quién aboga por ellos? Entonces pensamos que hay que posicionar el tema para que sea una prioridad para el país, ¿no? Y también es muy importante que los docentes, sobre todo que están en las comarcas, tengan guías didácticas que tengan pertinencia cultural, porque ahí es donde está uno de los mayores retos, ¿no? Ese niño que, por ejemplo, que habla novere, que va a la escuela y el docente, que la mayoría de los docentes que están en la comarca no hablan el novere, y le comienza a hablar de números, de decimales, y para los nove hay 19 formas de contar. Entonces tenemos que contextualizar el currículo a esas necesidades y mejorar la transición entre el novere y el idioma de enseñanza. Va a ayudar a reducir ese 90% de niños que no logran el nivel básico en lectura, y prácticamente los estamos condenando a que tengan rezago escolar, a que sean candidatos a salir del sistema, ¿no? Entonces creo que hay que hacer énfasis en eso, en darle herramientas a los docentes, a los maestros que están en la comarca, a las maestras que están en la comarca, para que puedan mejorar sus herramientas pedagógicas y sobre todo que tengan pertinencia cultural. Bueno, en el tema de materiales también nosotros creemos que los docentes deben contar con materiales, ¿no? Y materiales pertinentes al preescolar. Y bueno, no quiero andar mucho en eso porque parte de la propuesta de lo que va a hablar Gloria Bejarano es eso. Acá pueden ver los famosos muñecos y las muñecas y los libros de cuento, que no los tenemos todavía, pero pronto lo vamos a tener. Y también creemos que es importante, y esto fue algo que surgió en todo este ejercicio de reflexión, el trabajo con la familia. Tenemos que tener estrategias de comunicación, tenemos que tener un mayor énfasis en cómo concientizar y orientar a la familia sobre su rol. Y bueno, en áreas de difícil acceso se utiliza mucho la estrategia de lo que es la educación por radio, ¿no? Entonces aquí creemos que esto puede tener una gran relevancia, ¿no? Y bueno, también tener materiales con pertinencia cultural va a ser clave para que esos procesos de aprendizaje esos resultados de aprendizaje sean significativos. Así que ya casi para finalizar, resumen, tenemos grandes desafíos de 0 a 3 años, una cobertura del 6-7%,
A nivel preescolar, 35% de los niños no tienen acceso a nivel preescolar. Panamá está en la cola de la región en servicios de desarrollo infantil y educación preescolar. Somos el país con mayor ingreso de la región, pero somos uno de los países con menor cobertura en educación inicial. Y bueno, también para tener la claridad, ¿no? Ya sabemos cuánto puede costar esto, ¿no? Estimamos, y creo que se justifica fortalecer los equipos técnicos del Ministerio de Educación y de otras instituciones y destinar más recursos a la educación preescolar. Muchísimas gracias. De León. Ahora me dedico a la investigación educativa y también a consultoría en muchos aspectos de la educación. Pero inicialmente quería ser maestra de preescolar. Y eso le puedo echar la culpa a esa señora que está con Gloria Bejarano. Pero mis primeros pininos en la educación, y en la educación que sí llena, no en la educación que yo vivía en la escuela, que no me gustaba. Y empecé, de hecho, educación en la danza. Empecé danza y educación inicial, originalmente 2 carreras a la vez. Me dijeron, está loca. Y luego me cambié de educación artística, que un poco mezclaba las dos cosas, pero era primaria. Entonces ya no trabajé más con los chiquitos, pero siempre me han gustado mucho. Entonces, ahora trabajo en el Centro de Investigación Educativa, que está en Indicasar. Y bueno, quería hablarles un poquito siempre de lo que yo hago, que es lo que decimos evidencias para la incidencia. El tratar de buscar los datos, lo que ya sabemos, para informar lo que decidimos, tanto como país, como lo que decide cada maestro con sus grupos y con sus aulas y las cosas que hace. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué educación inicial? Todo el mundo está hablando ahora mucho de educación inicial. Por suerte tenemos, creo que la bendición de que en casi todos los planes de gobierno que he visto de los candidatos actuales, por algún lado mencionan educación inicial. Creo que en gran parte debido al trabajo que viene haciendo UNICEF en los últimos 5 años y todos los que trabajan en el tema, pero es algo que ha emergido en la conciencia del país como algo importante, ¿no? Sabemos que educación inicial es clave para el beneficio de cada niño. Tenemos estudios, los más contundentes que empezaron a salir fueron en los años 80, así que hace muchos años, ya no tanto, pero que sabemos con certeza que el ir al preescolar ayudaba a los niños desde muchos aspectos, ¿no? Que lograba un desarrollo cognitivo más profundo que a los niños que se estaban quedando en la casa y no estaban yendo en ese momento a preescolar. Y también en las habilidades sociales de los niños, ¿no? Cuando pensamos en por qué mandamos a nuestros chiquitos a preescolar, no es solamente por el desarrollo cognitivo, que sí los estimula mucho, sino también porque es el momento de que empiezan a interactuar con otros niños y con otros adultos fuera de la casa, y eso es un desarrollo de habilidades sociales importantes, que si los niños no van a preescolar, en la primaria, en primer grado, les queda un salto bastante grande con el que encontrarse, ¿no? Entonces, aparte de eso, sabemos, por ejemplo, de estudios de que los niños que iban al kindergarten, en comparación a los otros que no iban, luego tenían mejores resultados en los primeros años de primaria, o sea que los preparaba. Eso es lo que decimos los beneficios académicos, ¿no? No solamente cognitivos y esos sociales, sino también académicos. También nos ponemos a pensar en otra perspectiva de por qué hablamos tanto de educación inicial. No es solo por cada uno de nuestros niños, porque nosotros lo pensamos con papás, ¿no? Ay, ¿en qué momento lo empiezo a mandar a la escuela? Sino porque es beneficioso para la sociedad entera. Entonces en eso yo les voy a pedir algo. Ustedes saben que a mí me gusta despertarlos también cuando empiezo a hablar, así que aprovechen y párense todo el mundo un poquito, estírense, que lo de Francisco estaba interesante, pero 30 minutos ya el cerebro tiene que cambiar un poquito. Entonces aprovechen, se levantan, se estiran, y luego yo les voy a pedir a aquellos que ahora tienen niños chiquitos o nietos chiquitos que empezaron a ir al maternal. Vamos a pensar, porque ya ahora casi todos los niños van a pre-kinder y kinder en nuestros grupos sociales. Maternal quizás un poco menos. Si sus niños o nietos van o fueron recientemente al maternal, se pueden sentar. Si no, se quedan parados. ¿Sobrino? ¿Sobrino? Ajá. Ok,
Ok, entonces dentro de este grupo ya vemos que en nuestros círculos muchos niños, acá parece que la mitad o un poquito más, van no solo pre-kinder y kinder, sino que empiezan en un maternal. De aquellos que no se sentaron, si esos niños tuvieron el privilegio de quedarse en casa con una mamá que no tenía que ir a trabajar, o una abuela o un papá que no tenía que ir a trabajar y podía quedarse a jugar con ellos en una casa, y presten atención a esto, que tiene por lo menos una docena de libros infantiles. Se pueden sentar. Sus hijos se quedaron, no fueron al maternal, pero estaban en una casa con una mamá o con una abuela, tenían acceso a los libros. Vemos cuántos más ya quedan. Gracias. Entonces, hay que pensar como país, si lo hiciéramos un ejercicio como este a nivel de país, ¿cuáles serían los resultados? La mayoría, ya vimos los datos, como el 90% de los chicos del país no van a una educación inicial antes de pre-kinder. Y sabemos que la gran mayoría de los papás en Panamá hoy en día viven en hogares en que o es un solo padre que tiene que trabajar, de los que tenemos muchos, o los dos tienen que trabajar. No tiene el privilegio que tenemos algunas mamás de poder quedarnos en casa con ellos durante los primeros años. Y luego también tenemos que pensar qué hay en los hogares comparable a lo que encontrarían en un jardín con cuentos y con disfraces y con juegos y con otros niños y con maestros que hacer. Entonces, pensamos en los beneficios para la sociedad también. Sabemos de los estudios que más se han hecho fue cuando a finales de los 70 en Estados Unidos empezaron el programa que se llama Head Start, que era el pre-kinder y kinder originalmente, después le agregaron maternal de 3 años público, ¿no? Que era la opción gratuita porque había los privados, ¿no? Los que botaban plata, pero esta era una idea de, no, vamos a poner fondos públicos para que se hagan accesibles a todo el mundo, ¿no? Ese programa Head Start ha sido estudiado y revuelto a estudiar. Es como una de las fuentes más grandes de información que tenemos. Entonces, desde el año 85 que se hizo la primera evaluación, ¿sí?, a nivel de todo Estados Unidos de cómo estaba yendo el programa Head Start, encontraban no solamente lo que hablamos antes, ¿no?, de los desarrollos cognitivos, socioemocional y académico de los niños, sino que los niños que iban a Head Start además estaban más saludables, porque a los centros iban alguien del centro médico a ponerle las vacunas, a hacerles revisiones, y podían hacer contactos con otros servicios sociales. Era en los Head Starts que además trataban de asegurarse de que las familias supieran lo que había en la comunidad de recursos también a otros servicios sociales que pudiesen necesitar. Y estudiando a esos niños a largo plazo, como les fue después, encontraban que en primaria tenían menos repitencia de grados y también era menos probable que tuvieran necesidades de educación especial, necesidades de aprendizaje especiales durante la primaria. De los chicos que habían participado de Head Start tenían todos estos beneficios comparados a los niños que no. Y todos estos beneficios no son solo para cada niño, a nivel de país queremos una población más saludable, queremos bajar la repitencia, invertir efectiva y necesariamente en educación especial, pero no si lo podemos evitar que surjan esas necesidades, ¿no? Y todos los servicios de salud y de desarrollo social pueden estar muy conectados eficientemente a la educación inicial también. Entonces, después en los años 90, a Head Start le agregaron los 3 años, el maternal. Y hay un estudio interesante que se publicó en los 90, creo, déjame ver. Este final es del 2010, porque seguía a los niños después, por toda la primaria. Y comparaban los niños que habían empezado a los 4 años versus los que habían empezado a los 3 años. Entonces los niños que empezaban a los 4 años tenían todo lo que hemos mencionado, pero se fijaban más específicamente en qué habilidades tenían de estos que miden como al principio de la primaria. Y tenían habilidades de lectoescritura que era como mayor vocabulario, reconocían todas las letras, podían escribir su nombre, ese tipo de cosas. Y también había un tema de salud dental que habían asociado a Head Start.
Pero los niños que habían empezado a los 3 años, además de lo de lectoescritura y salud dental, también tenían un desarrollo del pensamiento lógico-matemático más elevado. O sea, cuando llegaban a primer grado ya tenían una conciencia de cantidad, reconocían todos los números no solo como dibujos, sino asociándolo con la cantidad, y etcétera. Que no se lograba cuando solo empezaban a los 4 años. Cuando empezaban desde antes encontraban ese efecto. Y también un desarrollo emocional más profundo, que tenía que ver con poder prestar atención durante más tiempo y enfocarse en las actividades que estaban haciendo. Además encontraban que los padres de los niños que habían empezado desde los 3 años, se ve que se creaba una relación escuela-padres que también tenía un efecto en lo que sucedía en la casa, porque los padres de los niños que habían empezado a los 3 años reportaban leerles más a los niños y pasar más tiempo jugando con los niños que los padres de los que habían empezado a los 4 años o no habían ido al maternal. Entonces el efecto de la educación inicial no solo se quedaban los niños, sino que además iba hacia las casas también. Otra cosa que era importante notar era que los efectos en realidad hasta ahora no se han documentado muy bien a largo plazo. Incluso en todos estos estudios, como en 5º y 6º grado, los niños que fueron al preescolar y los que no, se nivelan. O sea que no es una cuestión de que el efecto dura para siempre, pero en 5º y 6º grado ya se nivelan bastante. Y bueno, otros efectos positivos que también tienen que ver, esto sí, más a largo plazo, es que el acceso al cuidado infantil de los niños permite a muchas madres avanzar en su carrera profesional o tener un ingreso económico para la casa, que también tiene un impacto positivo a nivel de sociedad. Y encontraron que en las familias, en los barrios donde había los programas de Head Start, las familias dependían menos de los subsidios, o sea que habían logrado un balance económico mejor, y disminuía el crimen en esos barrios 10 años después. Entonces los efectos a largo plazo quizás no están directamente en los niños, pero hay unos efectos a nivel de comunidad bastante fuertes. Y el último impacto muy importante es que invertir en la educación inicial puede hacer realmente la diferencia para la equidad, porque en casi todos los diferentes factores que vemos de impacto de la educación inicial, el impacto es mayor en los niños que vienen de familias con situaciones socioeconómicas menores. Entonces, estos efectos son para todos los niños, pero en todos los estudios que desagregan y ven de diferente manera las comunidades con más y menos recursos, el impacto en los chicos con menos recursos es mucho más alto. Y eso tiene toda la lógica si lo pensamos como en este salón. Si yo puedo darle una experiencia rica en mi casa a mis niños y no van al maternal, o van al maternal, no es que hace tanta diferencia, ¿sí? Pero en ciertas comunidades donde sabemos que hacen falta muchísimos recursos básicos de comida que pueden recibir en la escuela, de salud, además de libros, de estimulación, etcétera, la diferencia ahí sí es muy grande entre ir o no ir, ¿no? Entonces, el invertir en educación inicial ayuda mucho a balancear la inequidad del país, ¿no? A largo plazo. Entonces, vemos los beneficios para cada niño, los beneficios a nivel de sociedad y de comunidad, y el beneficio importantísimo de invertir donde realmente ayuda a balancear las inequidades del país. Aparte de contarles un poquito esto de los estudios que sabemos sobre por qué invertir en educación inicial, más allá de la plata que se regresa al país, que también es importante, yo quería hablarles un poquito de mejorar no solo la cantidad y la cobertura de educación inicial, sino que tenemos que pensar en la calidad de la educación inicial de la que estamos hablando. Y yo realmente siento que en todo el mundo, y sobre todo en Panamá, por donde nos hemos ido últimamente, la educación inicial necesita reiniciar
y empezar otra vez. Hay que reformatear y reiniciar la educación inicial. Una de las corrientes que a mí me ha gustado seguir mucho últimamente es un grupo en MIT que se llama Lifelong Kindergarten, kindergarten para toda la vida, y lo que ellos trabajan es el pensamiento creativo, y lo que argumentan es que toda la escuela, la universidad y el trabajo debería parecerse más a los kindergarten, porque en los kinder los niños aprenden jugando, los niños son creativos, los niños hacen cosas. Si todos siguiéramos aprendiendo así, aprenderíamos mejor. Entonces, el argumento es, la escuela debería ser más como el kinder. Yo digo amén. Sin embargo, lo que está pasando es lo contrario. Cada vez más el kinder se parece a la escuela esa aburrida a la que yo no quería ir. Entonces vamos en dirección opuesta. El currículum del que hablamos que hay que renovar, ahora mismo, pre-kinder y kinder se parecen mucho, en uno en el otro, y están cargados de cosas que antes estaban en primer y segundo grado, ¿no? Hay mucho énfasis en la lectoescritura, que sabemos desde hace muchos años que antes de que los niños sean capaces del pensamiento abstracto, como hasta los 7 años, es forzar un poco la cosa. Y igual con las matemáticas, ¿no? Ese currículum tiene mucha fuerza en matemática básica y en lectoescritura, que en realidad corresponde al primer grado, en algunos países como Finlandia no, hasta segundo grado incluso, ¿no? O sea, pensemos realmente en qué dirección queremos llevar eso. Y para mí es importante pensar que esto no es una cuestión de modas y de cosas nuevas, porque es que esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero vamos en dirección opuesta de lo que hemos ido aprendiendo. Mitchell Resnick, que es el que lleva este programa en MIT ahora, fue estudiante de Simon Paper. Él fue el que propuso esta idea del construccionismo, que a mí me encanta, que llevaba más allá del constructivismo, del que hablamos mucho, de que hay que construir el conocimiento, no solo instruir y pasarlo. Él era del construccionismo porque decía que los niños tienen que construir con las manos, ¿no? Y que todo, cuanto más tangible, mejor. Esto que ahora estamos hablando otra vez en matemáticas, ay, en Singapur todo lo enseñan con manipulables. Claro, sí, así es que aprendemos. Bueno, eso era algo que promovía el que fue profesor de Mitch Resnick hace 40 años. Y él fue estudiante de Piaget, que nos decía ya hace más años cosas como que todos los niños pasan por estas etapas, tenemos que empezar por lo concreto antes de llegar a lo abstracto, ¿no? Entonces, hay una línea de cosas que sabemos hace mucho tiempo. Y todavía ahora cuando hablamos de las escuelas Montessori o de las escuelas Waldorf, es como si fuera algo nuevísimo, ¿no? Cuando hace realmente un siglo, literalmente o más, que esas escuelas existen. ¿Y por qué no son el modelo, ¿no? ¿Por qué no son todas las escuelas un poco más así? ¿Cuántos siglos nos va a tomar llegar hasta ese punto? Entonces yo me he puesto a investigar un poco sobre esta línea, y una de las cosas que encontré es que quizás no ha encontrado suficiente apoyo a ese tipo de educación diferente, innovadora, que pasan los siglos y sigue siendo la diferente y la innovadora, porque no hemos cambiado el pensar para qué es la educación, y sobre todo la educación inicial, ¿no? Cuando han hecho estudios en que les preguntan a los papás por qué los ponen en un kinder tradicional y no en las ciudades en Estados Unidos, casi siempre hay un Reggio Emilia, un Waldorf, un Montessori, alguna opción. ¿Por qué los ponen en el tradicional y no en el más progresista? O incluso a los papás que están, hay estudios de los papás que están en esos kinders, y les preguntan sobre sus dudas y sus miedos, y la mayoría habla de que sienten que no van a estar listos. Si van a esas escuelas, ellos no van a estar listos para el primer grado. Entonces todavía tenemos en la cabeza la pregunta, pero esa manera de aprender más diferente y revolucionaria, ¿funciona o no funciona? No nos hemos comido el cuento, digamos. Nadie está seguro, porque por eso tenemos todas las dudas, ¿no? Pero hay un montón de datos ya de que funciona. La mayoría de los estudios son de los Montessori, porque son como que los que más tienen la fórmula clarita, ¿no? Y ha crecido más. Los hay de otros también, pero en el Montessori, por ejemplo, hay muchos estudios que muestran que los chicos que van a un Montessori versus uno tradicional desarrollan mejor las funciones ejecutivas. Esa es la capacidad del cerebro de regularse a sí mismo, de decir yo voy a poner atención a esto, de ser consciente de que yo me distraje, ese tipo de funciones.
que luego median las capacidades académicas. No estoy midiendo si tú sabes medir o sabes leer, pero si no has logrado controlar tu propia atención, no vas a lograr aprender ese desarrollo académico, ¿no? Entonces, son cosas previas. También en cuenta que las habilidades académicas son las mismas entre los chicos que van a estos kinders que los que van a otros kinders, y las habilidades sociales son mayores en este tipo de kinders que en otros kinders. También en cuenta que los niños en escuelas Montessori se mueven más. Hay que pensar qué querrá decir eso, pero a mí me parece positivo que los niños más chiquitos estén en más movimiento. Hay un estudio que literalmente les pusieron sensores de movimiento a los niños en los kinders tradicionales y unos Montessori, y veían la diferencia de cuánto se movían más. Y uno que a mí me encanta tiene que ver con las actitudes. Siguieron por 18 años a graduados de kinders y escuelas Montessori y medían a estos contra un grupo control, y tenían actitudes como que el aprendizaje es por el gusto de aprender, mucho más que aquellos que habían ido a una escuela o un kinder tradicional. Y la creatividad, también ha habido estudios usando pruebas de creatividad en niños que van a escuelas alternativas y escuelas tradicionales, y los chicos en las escuelas alternativas son más creativos, como decía el profesor Thor Einstein, porque en la escuela se los mató menos, digamos. Porque todos los chicos son curiosos y creativos cuando llegan. Entonces, para terminar, porque me quedan 2 comentarios, pero ahí no avanzaba eso. Las recomendaciones con las que lo dejo es una que siempre digo, que es que no reinventemos el agua tibia. De estos estudios del proyecto de Head Start ha habido muchísimas preguntas y aprendizajes que se hicieron sobre cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos de la educación inicial. ¿Queremos enfocarnos en el desarrollo cognitivo o en estar listo para la escuela? ¿Vamos a enfocarnos en los beneficios a corto plazo o a largo plazo y cómo los vamos a balancear? ¿Esto es una cuestión de desarrollo del niño o va a ser una herramienta para eliminar la pobreza? O sea, hay que priorizar las cosas para poder tomar decisiones según las necesidades del país, y ese es un programa que hay otros, ¿no? Pero que ha sido muy estudiado y del que hay un montón de datos para que podamos aprender de lo que ya aprendieron y no tener que volver a hacer. Y la última es esto, ¿no? De la calidad sobre la cantidad, que nos atrevamos a pensar fuera de la caja sobre qué es una educación de calidad, sobre todo la educación inicial, y que siempre estemos buscando esas evidencias para poder tomar las decisiones de la caja o no la caja y qué calidad informadamente. Un poco más a ustedes, comentarles que si realmente yo vine a este país en el año 78, por algo lo hice en mis canas, ¿no? Llegué joven, llena de ilusiones, creyendo que el mundo lo podíamos cambiar. Nosotros somos la generación del 68, luchábamos por cambiar el mundo. Empezar con lo que más nos gusta hacer en preescolar, con un cuentito. Jacob era un hombre ciego que todas las tardes se sentaba en la plaza pública a contar historias. Al principio la gente se llenaba, lo rodeaba, estaba allí. Era el éxito de Jacob. Todos los días él salía a la plaza pública a contar historias y la gente lo acompañaba. Pero poco a poco la gente se fue cansando, se fue retirando. Cada vez había menos personas, hasta que un día Jacob se quedó solo. Y él, aunque era ciego, sabía que no tenía a nadie, pero él seguía contando historias. Una tarde una niña se acercó, lo tocó y le dijo: oye, ¿tú qué cuentas si nadie te escucha? No entiendo. Y Jacob le dijo: antes yo contaba historias para cambiar el mundo. Ahora yo cuento historias para que el mundo no me cambie a mí. Yo les voy a contar el cuento a ustedes del trabajo que hacemos en preescolar, porque estamos en esa fase. Seguimos creyendo para que el mundo no nos cambie. Porque hay días en que nos queremos no creer en nada, cuando nosotros vemos esas realidades, esas dificultades.
dificultades, esta negación, porque es que es muy bonito decir un discurso de que la primera infancia es lo más importante y después, como nos ocurrió hace 3 años, revisamos todos los planes de gobierno y no estaban, eran los invisibles. Es la educación sumergida. Pregunto, ¿algunas de las personas que están aquí conocen que este año se realiza en Panamá el Encuentro Mundial de la OMEP? Solo Francisco. Nadie. Bueno, pues les cuento que aquí van a llegar 100 y pico países a discutir sobre la educación preescolar. La Organización Mundial del Preescolar eligió a Panamá para un encuentro y nosotros no nos enteramos. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Y ahí esos son los momentos en que Jacob no sabe, está solo, contando sus historias. Mis compañeros hablaron de marcos, de números, de datos, nos mostraron realidades, nos mostraron estudios, nos mostraron lo que hace la gente de otro mundo, de otros países, otros científicos. Yo les voy a contar lo que hacemos aquí y lo vamos a hacer como ocurre en Casa Taller. Nosotros somos una institución que trabajamos por el desarrollo del pensamiento creativo a lo criollo, a lo nuestro, que creemos en la ciudadanía, en la participación ciudadana y que fundamentalmente trabajamos con una pedagogía de derechos humanos. Cuando nadie decía, no, pues es que ya ¿cuánto hace que nos están diciendo los científicos y los investigadores? También los poetas. En 1928, Federico García Lorca, inaugurando una biblioteca, decía, los bebés nacen poetas. Y es una pieza literaria de una belleza que no se la traje todo, solamente quiero que tengan ganas de leer. Pero él dice, la maravilla del pensamiento es de lo que tiene un bebé que nosotros ni alcanzamos a sospechar. Muy lejos de nosotros, el niño posee íntegra la fe creadora y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Porque cuando entra la razón, el corazón se apaga. Y el niño que tiene en este momento es un poema. Es inocente y por lo tanto sabe, comprende mejor que nosotros la clave inefable de la sustancia poética. Y él sí, no quiero ser confundido. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestros niños, ¿qué estamos viendo? Mi compañera repartió una serie de preguntas, porque esto es para preguntarnos, no para darnos respuestas. ¿Sí? Pregunto, ¿quién tiene en su papelito una pregunta sobre la RAIPI, PAIPI y esas cosas? ¿A alguien le llegó un documento que decía Primera Infancia, PAIPI, Plan Nacional? ¿A alguien le llegó? Por allá. ¿Quién de nosotros conoce qué es el PAIPI? No, ese es otro secreto. Eso está así en archivos secretos. La RAIPI, CONAIPI, ¿ah? Son las políticas públicas que este país ha decidido para la primera infancia desde el 2009. Pero eso está en los archivos secretos. O eso no nos interesa. O eso no nos interesa. ¿Mm? Y así, lo que nosotros tratamos de sacar una serie de frases donde está el universo de la primera infancia. Cómo nos movemos en la primera infancia. Esto más o menos es lo que nosotros hacemos en la fundación, un poco para nosotros estamos en Ciudad del Saber, somos una institución que le ha tocado luchar más allá de las formalidades y además luchar para hablar en un lenguaje que no es el oficial, que no es el formal, que mucha gente dice, bueno, nos decían crazy taller.
Porque esas locas no hacen sino jugar y saltar y decir, ¿no? Entonces, ¿crees? Sin embargo, hemos logrado trabajar, sustentar, remontar y llevar una experiencia por 20 años en este país. Y realmente nuestras líneas de acción están dadas en las cosas, en el universo en el que la educación se debe mover. No estoy hablando solamente de la primera infancia. ¿Cuáles son los ejes que nos movemos? Responsabilidad ciudadana y participación creativa. Nosotros, cuando estamos hablando del currículo de 0 a 3 años, que es lo que se estaba hablando de que los currículos tienen que encontrar, es que nosotros tenemos en la educación inicial una esquizofrenia bien instalada. Hay un currículo de 0 a 3 años que es uno de los mejores de América Latina, lo tiene Panamá. Nadie lo entiende porque es abierto, hay que crear, nadie le dice la tarea, tienes que proponer, tienes que diseñar, entonces la gente, nadie lo entiende mucho. Y tenemos un currículo de 4 o 5 años absolutamente escolarizado. Absolutamente escolarizado. Entonces, y tenemos una ley, la ley 35, que dice que la educación inicial va de 0 a 5 años. No dice que de 0 a 3. Pero cuando se regula esa ley, por razones económicas, y volvemos a caer en la economía, para que el preescolar tenga, para que la educación inicial, vamos a cambiar el término, tenga un fondo, una manera es que la pegan a la escuela para que tenga recursos del FESE. Y por lo tanto, los niños de 4 años ya van a la escuela. Ya van uniformados, ya se sientan, ya hacen tareas, y empezaron a escolarizarse a los 4 años, a hacer planas, y se les acabó. Entonces, el mismo sistema nos ha llevado a sentar los niños en unas bancas. Entonces, ¿qué pasa? Ese reto de encontrar que la etapa del preescolar, no voy a pasar esto, la etapa del preescolar es antes de la escuela. Cuando nosotros estamos en la etapa prenatal, no se nos ocurre darle biberón al bebé ni ponerle pañales. Lo tenemos clarísimo que allá hay una evolución diferente. Y estamos muy contentos porque se mantiene. Tampoco es que la mamá dice, ay no, saquémoslo a los 6 meses para que se adelante. Pero a los niños sí los ponemos a escribir a los 3 años, para que vaya adelantado, ¿no? Entonces, no respetamos esa etapa de educación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el mismo sistema, tenemos que luchar un poco por el concepto que tenemos de educación inicial, que es un concepto que además en este momento tiene los ojos, la ciencia puesta sobre él, ¿no? Y que nos estamos dando cuenta de lo que pasa, el fenómeno del desarrollo del ser humano. Entonces, ¿qué tenemos? Ya ustedes han escuchado que tenemos una historia, y eso es algo que no hemos hablado. Este país tiene una historia de educación inicial. Y Antonella hizo un trabajo, y en el Plan Nacional de Educación Inicial 0 a 3 años, yo tomo el trabajo de Antonella que presentó el Flaxo, porque aquí nosotros no somos de así, como brotamos espontáneamente. Aquí ha habido una historia como sea, con momentos excelentes. En los años 20, aquí se trabajaba en algunas escuelas con la propuesta de Frabel, con juegos, en los años 20, en 1920. Pero hubo un secretario de Educación que mandó cerrar esa escuela. Entonces, y después finalmente entraron las tecnologías y caímos en la trampa, después de la segunda mitad del siglo, en las tecnologías, en el tema de la didáctica, de que hay que enseñar, y matamos el juego, matamos la creatividad, matamos la poesía, con tal de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, el siglo XXI nos sorprende y nos dice que tenemos que cambiar, que el mundo cambió, y tenemos que sacarnos de la cabeza conceptos, por ejemplo, que nosotros no enseñamos, sino que nosotros acompañamos procesos de aprendizaje, que es muy diferente. Nosotros no damos clase.
En preescolar no se da clase porque no es academia. En preescolar hay actividades, hay salas de juego, hay salas de encuentro, hay convivencias, hay otras cosas que tienen que ver con la vida. Entonces tenemos eso. Tenemos una estructura de gobernanza, pero que está desarticulada. Nosotros hicimos un pequeño estudio y veíamos, preguntábamos en las distintas direcciones, de las 39 direcciones, ustedes, ¿cómo abordan el tema de la educación inicial? Decían, no, eso no nos corresponde. Yo quisiera saber aquí en la universidad, ¿qué facultades dicen que no les corresponde la educación inicial? Yo tengo unas cuantas preguntas para ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos una cantidad de conceptos sobre primera infancia que hay de todo. Aquí ustedes se meten al directorio y las escuelas privadas, hay una que ofrece, las dicen los mejores preescolares de Panamá, hay una que ofrece que a los 5 años su hijo hablará 5 idiomas. Está en el directorio. Tenemos, o sea, la realidad que tenemos la encontramos ahí a la vuelta de la esquina, no tenemos que ir muy lejos para eso, ¿cierto? Y todo esto que yo tengo aquí en esta listita, ya yo quisiera solamente hacer énfasis en esto. Tenemos prácticas pedagógicas de cumplimiento. La maestra dice, dígame qué hay que hacer y yo se lo hago. Dígame qué hay que hacer, yo se lo hago. Digo, no, yo no quiero decirte qué hay que hacer, yo quiero que tú propongas. ¿Sí? Yo quiero cuáles son tus ideas, cuál es tu proyecto. Y tenemos muy poca y casi nada producción de conocimiento con relación a la primera infancia. A nosotros nos llega de afuera, pero aquí no estamos produciendo. Entonces, eso también. A nosotros nos correspondió en el programa de cooperación con UNICEF una tarea de verdad que ha sido hermosa. Primero, el pensar con los niños de 0 a 3 años, que eso sí que verdaderamente son invisibles, porque aquí la gente, o sea, yo leí hoy una anécdota del ministro de Educación cuando se dio la ley de educación inicial, que dijo, creo que era Talacintos, bueno, Talacintos, y dijo, venga a ver, muerto de la risa, explíqueme a ver, le dijo a la profesora Neida Pizarro, ¿cómo es que vamos a meter pañales y biberones aquí al Ministerio de Educación? Porque era 0-5 años. Porque el concepto que tenemos de 0-3 años es que hay que criarlos, tenerlos alimentaditos y abrigados, pero de educación no. Y cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de filosofía, de un pensamiento, de qué ciudadano queremos formar. Y cuando estamos hablando de un currículum, estamos hablando de proyecto país. Entonces, los niños merecen enmarcarse en una filosofía mucho más amplia, y educación es eso. ¿Cómo nos pensamos? ¿Por qué nosotros nos educamos? Para la vida, no para pasar un examen. Eso, y entonces hay que cambiar eso, porque nosotros hicimos una serie de encuestas y todo, que no tengo que pero nos decían, no, a los chiquitos con que se queden en la casa les den de comer es suficiente, ¿no? Muchas cosas tremendas. A nosotros nos correspondió en esta última etapa, después que hicimos el Plan Nacional de Educación Inicial, donde aprendimos muchísimo y se hizo una consulta muy grande, y que también nadie lo conoce, ¿cierto? Es otro secreto. Hacer un acompañamiento de alguna manera a las mesas de educación que existe en el CONAIPI, que tampoco se conoce mucho, ver cómo logramos posicionar la primera infancia en el ámbito cultural. Y bueno, lo hemos hecho en la Feria del Libro porque la literatura para nosotros es muy importante. Hicimos la primera feria que participamos como primera infancia sobre poesía y primera infancia. Invitamos unos poetas, fue una cosa muy linda. Y el año pasado hicimos la cantata de la canción de cuna. Y ustedes vieron las maestras que se subieron a cantar. Todo el mundo se sumó a hacer la cantata de la canción de cuna porque se nos ha olvidado cantar. Esto que ustedes tienen acá es un resumen de lo que es el currículum 0-3 años. No está hablando de áreas, no está hablando de entrenamiento, ni aprestamiento, ni desarrollo cognitivo. Está hablando de dimensiones, está hablando de bienestar, de lo que es el desarrollo personal y social y de las interacciones con el ambiente, que es otro tema que tendríamos que ver, ¿no? Está hablando de la corporalidad, de la salud. Ahí no está hablando de entrenar a nada, ¿ya? Y ese es el resumen, y tiene unos fundamentos sobre los cuales nosotros hemos trabajado en el proyecto que vamos a presentar ahora. Lo voy a pasar rapidito.
el nuevo concepto de niño herido. Siempre pensamos que los niños hay que cuidarlos, protegerlos, los niños no entienden, puede hablar delante de él que no entiende nada. Salga de aquí, ¿no? Todas esas cosas que hemos creído históricamente, ¿no? Pero lo más importante que nos da el currículo es que dice que un bebé es un ciudadano del mundo actual, es un ciudadano del mundo actual, que es un ser único, con características propias, ¿no? Dentro de unos parámetros universales, que son curiosos, creativos, inventores, alegres, llenos de descubrimiento, ¿cierto? Y que todo esto es un mundo que nosotros desconocemos dando órdenes, porque nos cansamos de normarlos, que se porte bien, que haga esto, pau pau, sino, o sea, dentro de los compromisos que teníamos era acompañar prácticas pedagógicas de innovación en el ámbito municipal, y encontramos una respuesta en el municipio de Panamá hace 2 años. Y realmente encontramos una respuesta. La persona que está dirigiendo allí acogió la propuesta, ella participó en un evento, se presentó un proyecto de ciudad, cómo trabajar el currículum de primera infancia incorporando la ciudad como territorio de conocimiento. Y eso lo vamos a ver ahora en un pequeñito video que les vamos a presentar. Y durante este tiempo no hemos terminado, estamos haciendo, les vamos a mostrar un poquito de material en pijama, es decir, sin terminar porque estamos en eso, pero ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Nosotros, al cambio de la planeación y de todas estas cosas por unidades, esos temas que son como materias disimuladas, como escuelita en pequeño, que dice que hay que enseñar el transporte y ese tipo de cosas, nosotros empezamos a trabajar con proyectos creativos. Proyectos creativos en educación inicial o el arte de tejer historias para crear y pensar. Los niños trabajan a partir de historias de ciudad. Durante un mes, con personajes, con historias, salen, visitan, vienen, traen, llevan, construyen, arman, durante todo este tiempo. Y allí la maestra empieza a identificar qué aspectos, qué dimensiones del programa curricular se están trabajando en el programa. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero estamos hablando con un enfoque de derecho, amor, juego, creatividad, comunicación, indagación y pertenencia. Y yo les recomendaría a ustedes, supongo que conocen a Humberto Maturana. Bueno, por favor, tengámoslo con nosotros, es latinoamericano, está entre los 100 científicos más importantes y es nuestro, es de nuestra América. Porque es que nosotros algún día vamos a tener que, como latinoamericanos, tener nuestra propia propuesta científica. No podemos seguir solamente abrevando de lo que Europa u otros países desarrollaron. Perfecto, eso nos facilita, como dice Nadia, eso nos facilita el camino. Pero ¿cuándo nosotros vamos a producir? ¿Cuándo nos vamos a trabajar? Si tenemos pedagogos, tenemos Julián de Zubiría, tenemos a Freire, tenemos cantidad, digamos, de pensadores que nos pueden ayudar y que son, ¿y por qué? ¿Y cuándo vamos a ser nosotros los pensadores que vamos a llevar? Bueno, esto se hizo, esa es la experiencia que se está haciendo. Y la otra, el otro mandato que tuvimos en esto era el de producir, el de atender la diversidad cultural, porque encontramos que los programas son absolutamente homogéneos. El mismo currículum para los niños Nove en Verá, del archipiélago de las Perlas, donde están comunidades negras, todo lo mismo, ¡pum!, el mismo rasero. Entonces empezamos a trabajar el tema de la diversidad, currículos que sean pertinentes según la región, que cada región pueda diseñar su currículo de acuerdo a su realidad, a su cultura, porque es que la cultura está ausente de los currículos, y nosotros que somos la multiculturalidad y la riqueza y la inclusión de razas. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Y la única manera con cosas concretas. Empezamos a producir materiales. Y entonces, bueno, están los 8 libros de la interculturalidad, libros de cuentos, son libros de cuentos. En cultura Nove, en cultura Monan, en cultura Emberá, libros de cultura afro, libros en Congo, libros afroantillana, que es el Anansi, que es un personaje que viene de África, y se empezó a trabajar, estamos en eso, en esa producción, ¿no? Esos libros estarán llegando próximamente y ustedes los van a poder tener, y están, o sea, un esfuerzo los tenemos que hacer de mucha calidad, hasta dura calidad,
nada de materiales pobres, porque nosotros tenemos en América Latina tenemos escuelas pobres, materiales pobres, sueldos pobres, pensamiento pobres, universidades pobres, ¿no? Entonces tenemos la pobreza pegada. Me hace acordar de un artista de cine, Michael Caine, que la primera vez que le dio un papel, él era un estibador de carbón en Dublín, y mientras tanto hacía teatro y no le daban un papel y no tenía fondo. Finalmente agarró dinero y dijo, me compré 7 barras de jabón para sacarme la pobreza de la piel. ¿Cómo nos vamos a sacar nosotros la pobreza de la educación? Que la pobreza y la pobreza conceptual, aquello que nosotros solamente podemos hacer lo que nos dicen otros. Ya nos lo dijo el maestro Simón Rodríguez. Somos independientes pero no libres, mientras sigamos copiando de Europa. ¿Cuándo vamos a nosotros a producir nuestro propio conocimiento? Bueno, hicimos juguetes, casas de muñecas para los niños indígenas, juguetes. En este momento estamos haciendo personajes que representan 9 culturas de Panamá. Y esos personajes para que los niños los vistan, jueguen, les cambien, le pongan la pollera, le pongan el gongo, hagan lo que quieran con su cultura, con lo propio. Y nosotros también, como García Lorca, tenemos nuestros poetas. Nosotros empezamos a sacar poesía, poemas de poetas panameños, y las maestras no las conocen, las maestras jóvenes. No saben quién es Charles Marín, Esther María Osen, no saben qué escribimos para nuestros niños, qué cantamos para nuestros niños. No lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros cultivando una educación que sea propia? Finalmente, yo, para la comunidad universitaria, tendría una pregunta. Yo, que no soy universitaria, voy a preguntar, precisamente por eso. ¿En qué campo de conocimiento se produce, perdón que repetí, conocimiento para la primera infancia? Y ahí está. ¿Alguna de estas disciplinas realiza alguna investigación sobre la primera infancia? Entonces, ni en educación, ni en pedagogía, porque nosotros... Mira, yo estaba leyendo en este poquito un libro que facilitó UNICEF, que es un estudio que hizo el padre Zarzaneda para la comunidad Nobel. Es un poema pedagógico. Se llama En la piel de la comunidad Nobel. Y yo lo leí, y inclusive nosotros tenemos un grupo de universidades de América Latina y lo mandé a mis compañeras de varias universidades, porque habla con esa sencillez de cómo juegan los niños de 1 a 4 años, qué tienen, qué piensan, cómo los enseñan a colaborar. Para mí es un poema pedagógico. Lo tenemos, es nuestro, pero no lo conocemos. Entonces, esas pequeñas cosas que son grandes, cuando nosotros somos capaces de recogerlas y ponerlas en un nivel de conocimiento de quiénes somos nosotros como país, como pueblo, como cultura. Y esos son nuestros niños, ese es el nicho, el útero social en el que nosotros los estamos criando. Quiero poner el video. En los centros de desarrollo infantil del municipio de Panamá hay un movimiento particular. Este proyecto consiste en acompañar a las familias que tienen hijos pequeños, desde los 3 meses de nacido hasta los 5 años. La Alcaldía de Panamá tiene que estar prestando el servicio ya alrededor de 51 años. Durante este periodo hemos tenido cambios muy interesantes en los centros de desarrollo infantil. Pues sí, nos atrevimos a realizar un proyecto de innovación educativa en los 12 CEDIs que conforman el Programa Municipal de Primera Infancia. Nos atrevimos a cambiar, a experimentar nuevas prácticas pedagógicas y para ello declaramos 3 principios. La participación ciudadana.
Los niños y niñas tienen derecho a participar de la vida cultural de su ciudad. Por lo tanto, el nuevo proyecto educativo considera a la ciudad de Panamá como un territorio de conocimiento. El derecho a ser felices. Ser feliz viviendo de acuerdo a su etapa de vida, es decir, jugando y explorando el mundo que los rodea, reconociendo su manera de ser y sus posibilidades. Un centro infantil es un lugar para jugar, jugar y jugar. Esto es lo que necesitan nuestros niños y niñas. Juegos para compartir, juegos para pensar, juegos para crear, para alimentar su imaginación, para asociar y construir nuevos espacios de conocimiento. El derecho a la expresión. Los niños y niñas requieren experimentar diferentes lenguajes de expresión artística. Pintan, cantan, bailan, actúan y sobre todo adquieren la palabra. Los cuentos y las narrativas de la ciudad son un pasaporte al mundo de la imaginación. Un currículum de ciudad a cada uno de nuestros centros, considerando los arraigos culturales de cada uno, las tradiciones, las vivencias de los niños, de las maestras y disfrutando los recursos que tiene el entorno de la ciudad. Pasos para llegar a este cambio, pues revisar el perfil profesional que teníamos en cada uno de los centros, procurar tener maestras a cargo en cada uno de los salones de los niños. Otro cambio, comprender como comunidad educativa, llámese padres de familia, maestros, la parte administrativa, los niños mismos, que un entorno de aprendizaje no son cuatro paredes. Los entornos de aprendizaje para los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Panamá es toda nuestra ciudad, todo nuestro distrito y todos los lugares que podamos recorrer con nuestros niños. ¿Cómo se logra este cambio? Con lo que tenemos. Reconociendo que tenemos en nuestra vida mucha energía y creatividad. Tenemos nuestra propia historia, un nombre, una identidad y tenemos una ciudad. Nuestra ciudad es un nicho gigante, lleno de posibilidades que guarda nuestra casa. En mi casa está mi cama, mis juguetes, mi familia. También guarda nuestro CEDI, con vecinos y amigos, y guarda también lo desconocido. Valorando el talento de las maestras y demás educadoras de un CEDI. Otro cambio impactante es que nuestros niños no están limitados a las páginas de un libro de preescolar prefabricado por un adulto. Los niños y las maestras están creando cada día y tienen la oportunidad de transformar y desarrollar y adecuar, adaptar sus aprendizajes y cada actividad que hacen según las vivencias que están teniendo. Me ha proyectado a mí como maestra enseñarle a los niños que puedo hacer un cuento yo a mi imaginación, realizo yo el cuento, me visto, me hago, o sea, esa imagen de que puedo hacer realidad el cuento. Construyendo lo que queremos desde nuestra realidad, con la mira puesta en los sueños, utilizando como referente nuestra historia, quiénes somos y hacia dónde vamos. Los niños han aprendido bastante con eso. Ahora ellos quieren hacer disfraces, maestra. Cuando van a hacer los disfraces, me gustó del león, me gustó del barco, porque le gustó mucho fue el barco, porque ellos iban metidos ahí, eso era como una emoción que ellos pensaban que estaban en el mar. Ya ahora es diferente, ahora todo es diferente. Trato de jugar más con ellos, de que el aprendizaje sea jugando. Y otro cambio que podemos experimentar es la participación también de padres de familia, que nos han dado esta retroalimentación de decirnos que los niños, por supuesto, que vienen felices al centro, regresan muy contentos a la casa y que le comparten todas las actividades interesantes que están haciendo. Los niños están desarrollando experiencias de cocina, talleres de arte, están bailando, están cantando, están escuchando diferentes géneros musicales contemporáneos, antiguos. Tenemos abuelos aportando también parte de su experiencia en los centros. Tenemos maestras creando. Bosai en Veracundra vacía. Warra, Muran Conea.
Makiniambua budia mase bija huma wagai robaita. Buja banata, ma benang huane ne huma para sidang. Magne, diama si huen si da buchikiruna. Wanata. Murudada. Wanata. Murudada. Wanata. 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 Mambe purura jonsia. Unumata bosai, buna ihai ba peda animana ba beita. Bukera pawani bawata insia kayura beita. Mambe bosaina de baracia. En el país realmente es lamentable. Sobre todo que partimos de la premisa de que en la primera infancia se decide la vida de las personas. Entonces, somos un país con pies de barro, lamentablemente. Luego las preguntas que nos hacía Nadia y la importancia de la educación inicial para la vida de las personas y para la sociedad, para los países. Impresionante, ¿no? Y luego esto que nos ha planteado Gloria, que la verdad es que a mí me ha movido el piso. ¿Qué estamos haciendo en la Universidad de Panamá en términos de creación de conocimiento sobre lo que tenemos que hacer en este país? Y él nos puso unas carreras ahí un poquito extrañas, pero nos puso las más estratégicas. Ustedes me tienen que ayudar porque yo no soy la madre. No, en el sentido de que ahí tú pusiste algo así, pero ahí faltan carreras que son definitivamente claves en el desarrollo de las personas. Entonces yo sí quisiera, lamentablemente hoy ha venido poca gente porque estuvimos casi 20 días sin fluido eléctrico y no teníamos posibilidades de contactarnos con el mundo exterior. Pero esta sala suele llenarse, incluso el salón de al lado se llena también. Pero ojalá podamos subir pronto esto a YouTube. Y yo quiero lanzarles un reto a estas tres personalidades de que escribamos sobre esto. ¿Ya? La revista del caso está indexada en su primer nivel, pero ya está indexada, que es importante. Y yo quisiera invitarlos a que escriban sobre esto, incluso si tienen tiempo, porque yo sé que son personas muy ocupadas. Yo ofrezco el ICASE para que tengamos una línea de investigación sobre qué es lo que estamos haciendo en Panamá con la educación inicial. Porque es básico. O sea, si nosotros no ponemos la primera piedra como es, el edificio se cae. Y ya aquí lo tenemos claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo edificios de qué clase? ¿Materiales prefabricados? ¿O estamos haciendo estructuras sólidas y pensando en el futuro? Entonces yo sí quisiera, lamentablemente pues el tiempo es un enemigo, pero yo quisiera que esta fuera solo el inicio de una reflexión más sistemática sobre la importancia de la educación inicial. Y creo que fue un acierto la sugerencia de Antonio de que hiciéramos esto por niveles, porque hablar de innovaciones educativas y de retos y de compromiso en general se pierde la riqueza de precisamente el proceso, porque es que esto es un proceso, ¿ya? Y que estamos abortando, como nos han señalado los tres, nos han señalado que es un proceso que nosotros no hemos dejado fluir, ¿ya? Y que cada vez estamos coartando más. Los tres nos han lanzado un reto. Yo pienso que como universidad debemos asumirlo. Y yo les invito a que estén más cerca de nosotros. Estamos aquí muy cerca. Afortunadamente, esto ha sido todo un lobby. Ustedes no creen.
Por ahí alguien nos habrá retratado, a lo mejor hasta en Mica nos habrán retratado, Mica, que es un restaurante que hay en la Ciudad del Saber, allá nos habrán retratado viendo cómo estábamos conspirando para construir esto. Yo sé que en el público debe haber algún par de preguntas o de reacciones. Por favor, ¿cómo no? Vengan adelante. Pertenezco al CAIPI del Banco Nacional, soy maestra del kinder. Anteriormente yo participé de un evento donde ustedes se encontraban y mi inquietud como maestra del kinder que tengo este año, a nosotros se nos dice, cada vez que venimos a esta reunión, aquí tengo una compañera, porque yo también estudié comunicación y yo soy muy de hablar, que nos dice, los niños no deben escribir, no deben leer, pero la realidad que nosotros vivimos no es esa. A ti te exigen prácticamente que el niño que sale de kinder tiene que leer y escribir. Y cuando yo vengo aquí, yo me quiero cortar la vena, porque yo dije, la supervisora, si yo le presento a ella un planeamiento semanal, donde yo me lo voy a pasar jugando nada más. Maestra, ¿usted qué está enseñando? Porque sé que esa es la realidad. Entonces tenemos que partir de, no sé si es, como diríamos en buen panameño, abrirle la cabeza al Ministerio de Educación con ese currículum que tenemos, que está mal elaborado para formar a ese niño. Y no solamente es la escuela donde él va, es padre de familia. ¿Qué te dice el padre de familia? Porque tú escuchas. La maestra de kinder no enseñó, porque mi hijo no sabe ni leer ni escribir, no sabe sumar ni restar, porque ellos quieren que el niño de kinder salga escribiendo, leyendo. Un año que me tocó y que bueno, yo voy a intentar ver si le enseño la tabla de multiplicar y a dividir. Sí, porque, o sea, tú te sientes como que, o sea, tú no estás enseñando, porque esa no es la realidad que vivimos la maestra en preescolar. No es la realidad de lo que ustedes hablan aquí. Cuando vino la doctora Rivera, que es una neuróloga, también habló al respecto. Y ahí estaba la gente del ministerio y yo dije, bueno, eso es para el ministerio. Yo no sabía que la profesora que estaba al lado mío era el ministerio y ella no me miraba. Esa no es la realidad. En el COIF del Banco Nacional, que anteriormente se llamaba así, nosotros siempre enseñamos jugando. Hacemos actividades múltiples. Y una vivencia que yo tengo ahorita, ya se mandó, porque usted sabe que hacemos allá concurso de oratoria. Y este año el tema es los 500 años de la Fundación de Panamá en kinder. Bueno, se hace, quiero que sepan. Y nosotros tenemos. Y los niños es una cosa increíble. Se les motiva. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión? De que el niño no tenga temor, que el niño tenga independencia, que el niño pueda hablar delante de todos ustedes, que aquí muchos de nosotros no nos atrevemos a pararnos. Y créanme que es una actividad muy linda y que la exhorto para que nos visite. Eso va a ser el 30 de agosto. Bueno, me dejó fría. Vea, varias cosas. Sí, esto de la presión, una de las cosas es que las maestras están absolutamente presionadas por lado y lado, porque no ha habido una pedagogía. A nosotros, o sea, si alguien hace por los niños de 0 a 3 años o 5, que promueven y todo eso es Johnson y Johnson. Eso sí hablan de los niños, porque venden pañales, talco y de todo, entonces ahí los niños sí son importantes. Pero no ha habido, nosotros no hemos tenido la capacidad de hacer una pedagogía social para que todo el mundo entienda que este no es un problema. Mire, yo les voy a decir una cosa, yo tengo un nieto político, ¿no? Pero es mi nieto, tiene 5 años, yo amo, él es artista y hace 2 días estábamos y dije, ¿qué? La mamá dijo, él quiere, y arriba por sílabas. ¿Qué es eso? Yo le digo, si ese niño ve la M de McDonald's, ¿qué dice? ¿No dice M? No, ¿qué dice? McDonald's. ¿Y sabe qué? Él sabe que hay detrás de esa M.
hamburguesa, toda, cajita feliz. Eso se llama leer. Por eso es que llegan y no saben leer en la universidad. Entonces nosotros seguimos balbuceando palabras y no leyendo. La lectura creativa es aquella que lee lo que no se dice, que lee entre líneas, ni siquiera comprensiva, más allá de la comprensiva de la creativa. Lo que no se dice. Dice, esta frase me dice que tal cosa que no está escrita allí. Entonces nosotros somos repetidores de signos. Y así los mandamos a la escuela creyendo que les enseñamos a leer y por eso no leemos. Entonces, por eso la importancia de la literatura, de las estructuras de pensamiento. Y voy a hablar de una experiencia del COIF, del Banco Nacional, que es un COIF que yo amo porque desde siempre trabajé allá. Hicimos un tiempo, las maestras se despeinaron y empezaron a trabajar con proyectos creativos. Y un padre de familia llegó y dijo, ¿qué está pasando acá? Yo salía con mi hijo y él decía, un carro rojo, azul, avión, puerta. Digo, y la semana pasada salimos juntos y me dijo, papá, ¿para dónde irá ese avión? Esa es la diferencia. Creemos que se hizo un estudio que porque los niños no dicen verde, verdecito, azul, que no conocen los colores. Un color no es un nombre. Un color es, primero no existe, es una ilusión. Después, es una historia, es una emoción, es un recuerdo, es una cultura, es un símbolo. Un color es muchas cosas. Y creemos que porque dice red, saben los colores. Y por eso no pensamos, solo somos repetidores. Entonces, yo lo único que les digo, mira, a mí me tocó en México hace 2 años, porque esto es un mal de América Latina. Y termino con esto. Un niñito de 5 años, yo me quería, o sea, usted no se imagina que unos 7, vestidito, de traje, pantalón largo, en un escenario donde había 2.000 personas. Y el niño nos dio una disertación sobre neurociencia, 5 años. Porque el cerebro y la no sé qué, o sea, ¿cuánto tiempo lo entrenaron a repetir algo que no entiende? Discúlpeme, pero yo creo que el concurso de oratoria estaba muy bien en el siglo XIX. En el siglo XXI, yo no sé para qué existe todavía el concurso de oratoria, aunque yo tenga 18 años. Porque el tema, yo entiendo la parte de la presencia escénica, de la presencia, de la seguridad, pero hagan teatro, hagan juego teatral, jueguen otras cosas donde los niños puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, no lo que la maestra le dice que se aprenda y repita allá. Entonces, yo en esto toda la vida he sido radical, por eso me han echado de muchos lugares, pero aquí en Panamá no, por lo menos llevo 20 años. Pero, porque el tema es que nosotros nos sentamos a pensar la educación en los años 70 y nos dimos cuenta, como se dio cuenta Einstein y como se dieron cuenta todos, porque lo estamos haciendo mal. Y seguimos haciéndolo mal y ya no digo más porque no soy muy... Bueno, para agregar a su comentario, en el año 2014, una encuesta de opinión le preguntaba a los panameños que cuál debería ser la prioridad del gobierno. Y educación se ubicó en la 9ª posición. Han pasado los años y educación ha ido escalando y actualmente está en una 4ª posición. Evidentemente, y eso se ve reflejado en las propuestas de gobierno, que educación en este momento es como el tema, uno de los 3 temas más importantes. Pero nosotros no podemos desfallecer, no podemos dejar que eso se caiga. Se puede caer muy fácil y no se sienta sola, porque creo que aquí somos un grupo importante de personas que somos conscientes de cómo debe ser la educación inicial. De hecho, en diciembre que hicimos un taller de reflexión con varios actores, ese fue uno de los temas que más surgió.
Y de hecho, esa manifestación nos ayudó a que dentro de los planes que estamos proponiéndole al gobierno, porque UNICEF aboga por mejores políticas y también aprovechando esta plataforma de 190 países, comparte experiencia en otros países. En Costa Rica, el año pasado, implementaron un programa que se llama Es Ya. Y el programa tiene un componente de comunicación para hacer esa pedagogía social tan importante, para que las familias entiendan, comprendan la importancia primero de la educación inicial, de la educación preescolar, pero también la importancia del proceso, ¿no? que se va desarrollando en cada etapa. Pero adicionalmente también le da argumentos a las maestras y los maestros para que cuando un padre de familia los cuestione, ellos tengan con qué responder. Y entonces eso va a ser algo que a corto plazo vamos a hacer, porque inclusive lo tenemos incluido dentro de nuestro plan anual, y esa es una de las acciones que y esperamos contribuir a que los maestros y las maestras, los facilitadores, los promotores tengan esos argumentos, ¿no? Pero definitivamente si en el 2014 nos costó actualmente que educación esté en una cuarta posición, tampoco esperemos que va a ser tan rápido que la gente entienda qué es el preescolar, ¿no? Como yo hago trabajo también con docentes, tratando de convencer a escuelas y docentes de que hagan las cosas de manera diferente, esta pregunta me sale, pero yo creo que casi todos los talleres, todos los semestres marginales, ay, sí, qué lindo, me encanta, pero la directora. Pero es que todos están en una situación en la que es difícil. Lo único que yo les puedo decir es gracias. Porque ustedes son los soldados de avanzada, los que van abriendo trocha y nada bueno es fácil. Gracias por estarlo haciendo, yo sé que es dificilísimo, pero están haciendo el cambio, están marcando el camino. Y con toda la dificultad que les hace, realmente creo que el impacto no es solo con tus niños, es con los padres de esos niños, con los vecinos, con los niños que va a tener ese niño, con las otras maestras que están aprendiendo ahora y vienen y ven lo que tú haces, etcétera, y el cambio realmente abarca tanto. Gracias. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, una reflexión. Yo soy Mariana de Macpherson. Me encanta cada vez que veo más personas del área técnica, sobre todo aquí lo digo por Francisco, por Francisco mío, preocupados por la educación. Entonces nosotros tenemos un gran problema, sí, muchos problemas. Pero si nosotros empezamos por la educación inicial, ya, por lo menos nos aseguramos que los que están empezando vayan encaminados. Ya. Y entonces nos podemos pensar los que estamos mayorcitos en qué hacer con lo que ya están, a ver qué se pueden parapetar ahí y qué pueden hacer para salir de su zona de confort. Afortunadamente, como dice Nadia, los que estamos en este nivel, podemos decir, no, mi nietecito todo está aprendiendo historia, pero no con fecha ni cosas, no, es el día de los países y voy disfrazado y yo soy la Sparrow, el pirata de no sé qué. O sea, cosas que ellos conocen. Es un juego. Aprenden historia, aprenden que él es Morgan como el teatro. A la otra le tocó el de Italia, a la otra le tocó el de no sé dónde, y armaron su escenario, hicieron teatros. Y cuando es oratoria, no es oratoria. Corta ahí, pon lo que tú quieres hacer cuando sea grande y le explicas a los demás. Son actividades. Ay, yo quiero esto y voy a hacer así, aunque todas las semanas cambie de idea, no importa. Se desarrolla una serie de habilidades. El asunto está cuando llegan a la universidad, y lo digo hoy porque estoy muy afectada por la información que he recibido ahora, de preinicial, de inicial, esta mañana de la universidad, al ver las cifras, porque nosotros llevamos, en la que tenemos una serie de estadísticas por colegio, por región, por todo, desde hace años, décadas, cuántos aspiran a entrar, cuántos pasan, cuántos matriculan, cuántos entran, cuántos llegan hasta cálculo 2, después de haber pasado por el cálculo 1, cálculo 2. Y las cifras son alarmantes.
Pero no solamente, no es que no sepan cálculo 1 y cálculo 2, estos saben aritmética, álgebra, sin hablar de la actitud. Y los muchachos dicen, no, nosotros somos diferentes porque nosotros somos más aplicados. ¿Cuántos minutos usted dedica al estudio todos los días? Unos 10, 15 minutos. Y son más aplicados que el resto. ¿En serio el asunto? Es que es un estrés venir a la universidad, venir a la universidad es un estrés. Pero es que es una actitud. Si el niño nace y crece viendo a papá molesto porque va a trabajar y regresa molesto de trabajar, cuando tiene 18 años él no quiere ir a trabajar, es un infierno allá. Y lo que él aprendió durante 18 años viviéndolo no se le va a olvidar y no lo va a cambiar en 3 meses de un curso que yo le debo, que usted le debo, que yo le debo. Lo cierto es que, como decía Francisco, no podemos desfallecer. Yo siempre digo que yo no tengo otro planeta. Pero cuando veo a alumnos míos preocupados por esto, yo me siento muy bien, porque dije algo quiero. Y cuando me dicen que cada vez para comer menos ingeniera, me siento mejor. Porque yo sé algo que se requiere. No lo puede poner a hablar, el nietecito mío habla mejor en público y delante de todo el mundo que los muchachos que están en cuarto año, por Dios. Por el asunto de la inequidad. Ahora, muchos de ellos también fueron a flecurar, también fueron a hacer. Ellos no estaban así. Sentaditos, bien yo estoy exhorto a que esto se publique, que estas cosas se digan más, que estas cosas se hablan más. Como está haciendo excelencia educativa, por todos los medios se le meta a la gente por aquí y que no vuelva a salir una encuesta como salió hace casi 10 años y le preguntaban a los padres y el 70 y tanto % decía que estaba de acuerdo con la educación que estaba recibiendo sus hijos. Muchas gracias, ingeniera McPherson. Gracias. Un aplauso para la ingeniera McPherson. Hay una última pregunta y cerramos por la hora. Porque son libros de hacer tareas, porque ojalá fuera libros. Nosotros acabamos de hacer de entregar a los centros del municipio unas colecciones de literatura que son una belleza. Realmente yo me siento feliz de haber visto. ¿Y qué lucha para que no nos metieran libros con el abecedario? No, quiero solamente imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento, lo decía Einstein. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tareas, ese libro no solamente la carga de llenarlo, porque además los padres de familia dicen, tienen que llenarlo porque me costó tanto. La carga de llenarlo es la carga de llevarlo, que a los niños se les deforma su espaldita y todo eso cargando esas cosas, no tiene sentido. Yo creo que eso es por salud con los niños y te agradezco muchísimo que hayas tomado eso porque es un tema que tenemos aquí. Y finalmente, como yo sé que ya se acabó todo, quería decirle una cosa. Mire, paradójicamente el tema de la educación inicial no es que enseñamos a los niños porque no tenemos que hacer. Son dos cosas. Es educación para adultos. Es cómo nos formamos como docentes y como padres de familia y como comunidad. Entonces somos los adultos los que nos tenemos que educar, los que tenemos que investigar, los que tenemos que conocer, no los niños. Y es crear ambientes enriquecidos para que esos niños crezcan, interactúen, y son dos elementos. No es que qué clase lo vean, es que yo no sé trabajar con niños, no, para eso estamos los pedagogos. Sino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es educarnos nosotros, cambiar nuestro chip, pero el mundo adulto. Entonces, es la educación para adultos.